Hola, en este vídeo vamos a describir un acumulador y los principios básicos para su mantenimiento. Lo primero es saber si el acumulador es sellado o no es sellado. En caso de que sea sellado, las operaciones de entretenimiento se reducen a la mínima expresión, ya que no se puede acceder al líquido interno. Entonces, lo que puedo hacer es relativamente pequeño. En el caso de acumuladores de bajo mantenimiento o con mantenimiento, deberé seguir estas normas básicas. Primero, mantener siempre bien limpia la batería. Sobre todo, me fijo en los burners de conexión. Estos no deben presentar suciedad, ya que la suciedad unida a la humedad ambiental provoca sales conductoras que dan lugar a la autodescarga de la batería, es decir, que la batería se descargue por sí sola. Para no favorecer la formación de esas sales conductoras y la suciedad en los burners de la batería, en las baterías con mantenimiento, debería recubrir los burners con vaselina o grasa neutra que impide la formación de sales. Los burners siempre deben estar bien apretados. De lo contrario, pues se crean resistencias de contacto y la electricidad no fluye correctamente. Otra de las características que debo tener en cuenta es la sujeción de la batería en su alojamiento del vehículo. Una mala sujeción da lugar a vibraciones que provocan desprendimientos de materia activa interna, es decir, las sustancias que reaccionan en las reacciones químicas. Esas sustancias caen de las placas, dan lugar a cortocircuitos internos y a una reducción de la vida útil de la batería. Otra es que nunca debo depositar ni útiles ni herramientas encima de la batería, ya que puedo llevarme a cortocircuitos entre el positivo y el negativo, o bien del positivo con masa. Otra de las características es que nunca debo acercar una llama ni fumar en las proximidades de la batería, ya que, sobre todo al final de la carga, se produce gas hidrógeno. El gas hidrógeno es explosivo, lo que puede dar lugar a una explosión de la batería. Aquí tengo un conducto por donde saliría el gas al exterior. Y otra de las características fundamentales y que va a repercutir en la vida de la batería es la de controlar el nivel de electrolito de la batería. ¿Qué es el electrolito? El electrolito es el líquido interno de la batería y está compuesto de ácido sulfúrico y agua destilada. Las proporciones a plena carga son aproximadamente un 36% de ácido y el resto agua destilada. Entonces, sobre todo en tiempo cálido o cuando he sometido la batería a fuertes descargas donde se alcanzan temperaturas internas muy altas, puede dar lugar a una evaporación del agua destilada que contiene el electrolito. Para eso, muchas baterías que aparentemente son selladas no lo son. Por ejemplo, esta tiene una hendidura y vamos a introducir el destornillador a ver si conseguimos levantar la tapa. Vemos, por ejemplo, que esta batería no es completamente sellada. Sí puedo comprobar el nivel de electrolito en el interior. A veces existe un asiento plano en el interior del tapón que me indica el nivel o una marca de referencia. Si no lo sé, el nivel de electrolito debe estar cubriendo siempre las placas, al menos 1 o 2 centímetros por encima de las placas. ¿Por qué? Porque si no, las placas se oxidan en el contacto con el aire. Aparte, la materia activa que no está en contacto con el electrolito no reacciona. Por lo tanto, yo tengo una batería de menor capacidad. Al mismo tiempo, si se ha reducido el nivel de electrolito en el interior de la batería, ¿qué ocurre? Que tengo menos cantidad de líquido, con lo cual este se calienta con mayor facilidad, lo que favorece aún más la evaporación del agua destilada que puede quedar en la batería. Entonces, ¿qué debo hacer
si el nivel de electrolito no es el correcto? Pues debo añadir agua destilada. Nunca puedo añadir agua del grifo. ¿Por qué? Pues el agua del grifo contiene impurezas. Esas impurezas pueden obstruir los separadores, que son unos elementos que se encuentran entre la placa positiva y la negativa, impidiendo que haya un contacto eléctrico entre ellas. Pero son microporosos y permiten que fluya el líquido a través de ellos. Si adiciono agua del grifo, esas impurezas pueden obstruir los microporos y, dependiendo del tamaño de la impureza, puede dar lugar a cortocircuitos internos que dañen la vida útil de la batería y provoquen un envejecimiento prematuro de la batería. Aparte, el agua del grifo lleva una serie de minerales y sustancias que pueden reaccionar con el líquido interno de la batería, dando lugar a sulfataciones en las placas de la misma. Nunca puedo adicionar ácido sulfúrico a la batería, porque el ácido no se evapora y viene en unas proporciones para no atacar el plomo del que están constituidas las placas de la batería. Si yo adiciono más ácido sulfúrico, pueden incluso disolverse las placas de la batería. También es contraproducente echar agua destilada en mayor medida del nivel recomendado. ¿Por qué? Porque si el agua destilada sale al exterior, si el electrolito, porque ya será una mezcla de agua destilada con ácido sulfúrico, sale al exterior, el ácido sulfúrico ataca los metales y provoca una corrosión todo alrededor de la batería. Entonces, en caso de que en estos vasos o en alguno de los vasos no encuentre agua destilada, debo adicionar hasta el nivel recomendado y, en su defecto, 1 o 2 centímetros por encima de las placas, y solamente agua destilada. Ya que tengo ahí la batería y los bornes descubiertos, puedo comprobar la tensión de la batería con un multímetro. La tensión de la batería, para eso, tengo que elegir voltios en corriente continua y me sitúo en el borne positivo con la pinza roja y en el borne negativo con la pinza negra, y mido la tensión de la batería. Y tenemos 12,64 voltios. Las tensiones entre 12,6 y 12,8 se consideran la batería completamente cargada, pero ya hemos dicho que medir la tensión de la batería no es indicativo de que la batería esté en buen estado. Sabemos que la batería está en buen estado cuando la sometemos a una descarga, es decir, cuando circula mucha corriente a través de ella. En función de su resistencia interna, me caerá la tensión en bornes, y si esa tensión se desploma por debajo de los 9 voltios, normalmente la batería no está en buen estado. Decir que pequeñas proporciones de variación de la tensión suponen un estado diferente de la batería. Por ejemplo, 12,6 a 12,8 considero la batería completamente cargada. Sin embargo, en 12,2 la batería ya está descargada, es decir, en un margen tan pequeño de solo 0,4 voltios ya estoy en un mal estado de la batería. No existen muchas más operaciones de mantenimiento que pueda realizar sobre el acumulador. Aquí vemos, por ejemplo, que tiene un tubo que sería por donde salen al exterior los gases que se producen en la carga y descarga. Sin embargo, en las baterías que son completamente de mantenimiento, lleva un tapón para cada uno de los vasos, y en ese tapón existe un respiradero. Ese respiradero debe estar siempre bien limpio para que salga al exterior esos gases. La batería va envejeciendo con las reacciones de carga y descarga que se producen a lo largo del tiempo,
que dan lugar a unos desprendimientos de materia activa y cada vez tengo menos capacidad hasta que llegará un momento que el vehículo no pueda arrancar. Si tengo que sustituir la batería por otra batería, normalmente debo mirar la capacidad, los amperios hora. Debería ser de una capacidad similar a esos amperios hora o superior a los mismos. Después, cuando desmonto la batería del vehículo, debo tener cuidado que primero el primer borne que debo sacar es el borne negativo, ya que si con la llave toco en masa no pasa nada porque el borne negativo ya es masa. Sin embargo, si el primero que saco es el positivo y tocara en masa o en un elemento metálico que represente masa, daría lugar a un cortocircuito. Cuando coloco la batería en el vehículo, deberé proceder en sentido inverso. Es decir, el primer borne que debo colocar es el positivo. ¿Por qué? Porque si aún no he colocado el negativo, aunque toque en masa, no dará lugar a cortocircuito. Y el último en colocar será el borne negativo.